Siempre que un protagonista comienza a marcar su sendero y lo soporta con cada uno de sus ideales, da como resultado en un momento tan mágico porque es ahí donde comienza a llegar a su clímax de personaje. Y veamos, no es que el viaje de Tanjiro haya culminado en este arco del Distrito Rojo, pero sí que logró consolidar cada uno de sus aprendizajes y explotarlos de la mejor manera posible para validar sus diálogos, sus acciones, sus no acciones y más que nada en su pensamiento. Y para poder extenderlo de mejor manera tenemos que empezar por el mismo contexto. Y es que yo sé mejor que nadie que de nada serviría narrarles nuevamente su sufrimiento desde la temporada 1 hasta el tren infinito, por lo que ayudándome de esta ejemplificación es que quiero condensar cada uno de sus puntos de apoyo para poder explicarlo mejor. Y es que como se darán cuenta, todos los quiebres mentales que posee el chico son ni más ni menos que las consecuencias de algo tan humano como lo es el fracaso. Tanjiro se quiebra en el capítulo 1 porque fracasó como cabeza de familia, un título que heredó directamente de su padre que se materializa tanto con sus hermanos y su madre como de los pendientes que son el más puro simbolismo de una promesa tan resonante como esa. En su cabeza esta vivencia de su personaje lo iba a consumir por completo porque esa impotencia estaba soportada por el sentimiento de haberlo perdido absolutamente todo. Y si Tanjiro pudo levantarse fue únicamente porque Nezuko seguía con vida en un estado de demonio, pero el chiste es que aún respiraba, y lo único que lo podría mover además de eso sería un hambre de venganza personal. Ahora bien, todos estamos de acuerdo de que esta culpa que el chico carga en realidad es una autoimpuesta, porque si bien tenía el contexto de la promesa con su padre, aquella masacre no había sido culpa de él bajo ningún contexto, y el tiempo le daría la razón porque de haber pasado la noche con sus seres queridos, habría terminado asesinado. Luego de esto, nos trasladamos a la segunda frustración más grande que tuvo. En esta ocasión les comento rápidamente que el dolor que Tanjiro sentía de manera interna era producto de su falta de poder, es decir, la confianza en sus fuerzas ya las tenía después de haber descubierto que la danza de su familia era en realidad una técnica de respiración muy poderosa, pero ni aún con esas habilidades recién obtenidas pudo hacer una diferencia tan significativa para ayudarle a su maestro y el máximo ejemplo de honor que había tenido. Por esto es que el mecanismo de defensa que este chico tiene es el haber atravesado las 5 etapas del duelo durante su periodo de curación. Este tiempo de alguna manera no solo le permitió recuperar sus fuerzas y sanar sus heridas físicas y mentales, es que en esta etapa de reposo le sirvió para hacer una cosa que había pasado por alto desde que comenzó todo su viaje: la aceptación. Tanjiro había atravesado por circunstancias en las que de una u otra manera las cosas le habían salido bien. No importaba si era una luna demoníaca, siempre había librado a la muerte sin un costo tan significativo, hasta que la muerte de Kyojuro le afectó a un nivel tan grande que pasaron meses hasta que el chico pudo soltar esa frustración. Pero recapitulemos, durante los momentos finales del tren infinito, Tanjiro atravesó 4 de las 5 etapas del duelo, y cada una de ellas siempre tuvieron como núcleo personal su misma posición de impotencia e ineptitud. Nuevamente, Tanjiro intenta sacar sus frustraciones personales que no le corresponden, pero su misma mentalidad empática hacen que esto sea un arma de doble filo, porque veamos, la primera etapa la tiene cuando no deja ir a Akaza así como así. Él se está negando al escenario donde Kyojuro perdiese la pelea nada más porque sí, lanzándole su propia katana como un quiebre mental, para después descargar toda esa ira contenida, intentando picar el ego de la luna, ya que en su mente del chico podía caber la posibilidad de que ésta regresase y así poder matarlo con el sol. No es hasta que Kyojuro le pide que mantenga la compostura, donde Tanjiro ve la foto en grande y comienza a negociar una alternativa de último minuto para detener la hemorragia del pilar, hasta que las mismas palabras de este le tocan la fibra más sensible y finalmente el chico se quiebra por completo para así caer en la depresión. Este tipo de situaciones y vivencias son lo que le otorgan un saber de gran importancia durante esa calma momentánea que tuvo y que se enriquecen de manera proactiva una vez que conoce a la familia de Kyojuro. Y dicho saber no podría ser otro más que la misma aceptación. Tanjiro en este caso supo dejar ir cada uno de sus pesares autoimpuestos y se dio cuenta que la responsabilidad y el deber no siempre tenían que amarrarlo a un pensamiento individualista. Había situaciones donde él no era el principal y menos el responsable directo de las tragedias que le rodeaban. Más bien, ahora veía el mundo como un sitio donde cada persona tenía un momento, un lugar y una función que cumplir. No ponerse todos los problemas del mundo y actuar como el más fuerte al que no le afecta nada, dándonos así al mejor Tanjiro que tendríamos en toda la obra por el siguiente punto.
Una vez que contextualizamos la travesía de Tanjiro desde el sufrimiento hasta el mismo entendimiento emocional, tenemos como resultado a un Tanjiro que más nunca se volvió a arrepentir sobre una decisión que él mismo sabía que no le correspondía del todo. Y mucho ojo, porque tampoco digo que este chico dejara de importarle sus deberes o el resto de personas, solo digo que finalmente se dio cuenta de cuál era su lugar en el mundo como un simple aprendiz y actuando tanto por órdenes como por valoración de sus propias habilidades. Veamos. Durante todo el arco del distrito, Tanjiro únicamente intervenía cuando no había alguien de mayor rango para dar la cara, pero con la peculiaridad de no actuar de manera imprudente. Más bien, ahora lo vemos con una actitud más madura que antes, partiendo por el hecho de que es el único que realmente escuchaba las órdenes de Uzui. El hecho de que el pilar le dijese con franqueza que posiblemente no tienen el nivel para actuar era porque debía ser cierto. Tanjiro en dado caso solo decidió intervenir porque Inosuke le aclaró que debido a su rango tenían la verdadera libertad de ser el soporte de un pilar como Uzui, es decir que aquí Inosuke vuelve a validar las habilidades que poseían para así tener un argumento que los haga moverse. Y ciertamente el distrito y su contenido son otro foco de importancia porque pasar tiempo en ese sitio, conocer a sus residentes, trabajadores, los riesgos y el mismo estilo de vida que llevaban, hacía que fuera imposible para Tanjiro quedarse con los brazos cruzados cuando frente a sus ojos estuvieran acabando con una vida inocente, anteponiendo de buena manera sus deberes como un cazador hecho y derecho de la asociación. Este mismo carácter es el que demuestra a lo largo de toda la fase final del distrito, comenzando con ese noble gesto de pedirle perdón a la Oiran Koinatsu. Y la cuestión aquí cae en que el chico no tenía por qué hacerlo en primer lugar, pero mostrar gratitud por el cobijo y el alimento que obtuvo gracias a ella es algo que aprendió de Kyojuro con su manera tan extrovertida y llamativa que agradecer por la comida. Esto se trata de puro honor. El segundo ejemplo se suscita cuando Tanjiro disipa todas las dudas sobre su fuerza teniendo a la sexta creciente frente a él. Y aquí retomamos el argumento de actuar siempre que alguien responsable no pueda estar al frente de él, siendo su motivante más grande el de evitar una tragedia para que más personas inocentes no atraviesen tanto su dolor como el de sus conocidos y el de la misma demonio. Solo que aquí ocurre una cosa de suma importancia para su personaje, porque si bien se había obligado a obtener un valor increíble debido a la remembranza de Kyojuro, el chico cometió un terrible error, y ese fue subestimar a la demonio frente a él. No es que Tanjiro no fuese consciente del peligro que ella representaba, es que simplemente subestimó el alcance de su crueldad. Y exactamente, ¿qué quiere dar a entender esta crueldad de Daki? Pues que se iba a encargar de pisotear hasta lo más hondo toda la fantochería del cazador, siendo el mayor detonante de que este chico decidiera dar todo de sí sin importar de nada. Y entendamos esto, Tanjiro tomó esta decisión no porque le golpeasen el orgullo, sino porque la tipa estaba reduciendo a nada el valor de una vida, vidas que no tenían la culpa de haber cruzado en el momento equivocado, lo que le permitió cruzar una barrera que de una u otra forma nunca hubiera sido posible de hacer. Este carácter es lo que le logra dar más contexto a su pelea con Daki, a las palabras que le dice, la sublevación de Nezuko para calmarla, y obviamente dar todo de sí en la pelea que tuvieron contra los dos hermanos. Aquí no importaba ya su propia vida, sino terminar el trabajo que les habían encomendado desde el principio. Tanjiro en esta pelea únicamente interviene cuando es preciso, funge como soporte de Uzui de manera adecuada, siendo que incluso logró salvarle la vida tanto a él como a su propia esposa Hinatsuru. Y esta comprensión final que tuvo con Gyotaro fue la cúspide de todo, porque de alguna manera le estaban dando la razón a cada uno de los cuestionamientos que había tenido antes, entendiendo que el camino que decidió tomar no era el incorrecto, lo que estaba mal era el hecho de ahogarse en una mortificación solitaria. Por este mismo entendimiento es que el Tanjiro del Distrito Rojo es el mejor de toda la obra, ya que carga con un peso que soportaba sus acciones, un contexto que valida sus decisiones aquí y un perdón muy necesario para que pudiera seguir avanzando en su vida y de manera inconsciente obtener el perdón más difícil de todos, el suyo.